Imagina un tiempo en el que la nación de Israel se sumía en la idolatría y la corrupción, cuando la voz de Dios parecía haber sido silenciada por la opresión del pecado. En medio de ese clima oscuro, surge un hombre cuya vida se convertiría en un faro de esperanza y desafío. No era un líder político ni un guerrero, sino un profeta que, con la fuerza de su fe, se enfrentó a los poderosos y anunció la soberanía del Señor. Esa figura es Elías, el profeta que transformó la desesperanza en un milagro de fe. Desde muy joven, Elías sintió el llamado divino. En una época en que el rey Acab, influenciado por la ambiciosa Jezabel, había sumido a Israel en la adoración de dioses falsos, Elías emergió como el portavoz del único Dios verdadero. Con valentía, desafió el orden establecido y pronunció una sentencia que impactó al pueblo: no lloverá ni rocío caerá, sino por mi palabra. Este mensaje no solo fue un acto de fe, sino una declaración de que solo el Señor tenía el control sobre la naturaleza y el destino de la tierra. Obligado a retirarse por el peligro inminente, Elías se refugió en el arroyo de Querit, donde la providencia divina se manifestó de forma asombrosa. Cada amanecer y cada ocaso, cuervos enviados por Dios llevaban pan y carne, y el agua del arroyo saciaba su sed. Sin embargo, la sequía empeoró y el arroyo se secó, obligándolo a buscar nuevas instrucciones. Así, Dios lo condujo a Sarepta, una ciudad pagana, donde una viuda, a pesar de sus propias carencias, lo acogió. Allí, en un acto de fe casi imposible, Elías pidió a la mujer que le preparara un poco de pan, utilizando lo poco que tenía: un puñado de harina y algo de aceite. La viuda, aún en su desesperación, obedeció. Milagrosamente, la harina y el aceite se multiplicaron, sosteniendo no solo a Elías, sino también a ella y a su hijo durante toda la sequía. Pero el milagro no fue el final de la historia. La tragedia golpeó cuando el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y murió. La desesperación invadió la casa y la mujer, incrédula, cuestionó a Elías, a quien consideraba el mensajero de un Dios que parecía causar dolor. Conmovido y lleno de compasión, Elías tomó al niño, lo llevó a la habitación y con una ferviente oración clamó a Dios pidiendo la vida del pequeño. 3 veces extendió sus manos sobre el cuerpo, invocando la misericordia divina, y en respuesta a su súplica, la vida volvió al niño. Este resurgir marcó un punto de inflexión. La viuda, con lágrimas en los ojos, proclamó que ahora sabía que Elías era un verdadero hombre de Dios, y que la palabra del Señor en sus labios era la verdad. La historia de Elías continúa con uno de los episodios más espectaculares y simbólicos de la Biblia. Con la sequía devastando a Israel, el profeta reunió a 450 profetas de Baal en 1900 el Monte Carmelo para un desafío sin precedentes. Cada lado preparó un sacrificio, pero solo el que respondiera con fuego del cielo sería reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron, se cortaron e incluso se sangraron, pero no hubo respuesta. Entonces Elías reconstruyó el altar con 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel, y oró al Señor para que demostrara su poder. Al instante, un fuego celestial descendió, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua que había sido derramada sobre el altar. La multitud, asombrada, cayó de rodillas y exclamó: «El Señor es Dios». Este acontecimiento no solo reafirmó la supremacía divina, sino que también transformó la fe del pueblo, recordándoles que en medio de la adversidad, la voluntad de Dios prevalece. Tras este triunfo,
Elías se retiró a la soledad del desierto, temeroso de la ira de Jezabel, quien juró destruirlo. Durante su huida, el profeta experimentó momentos de profunda vulnerabilidad. Llegó a pedir que Dios le quitara la vida, sintiéndose solo y abrumado por la traición y la violencia que lo rodeaban. En ese instante de desesperación, un ángel lo tocó, le ofreció alimento y lo animó a continuar, recordándole que el camino del profeta está lleno de pruebas, pero que en cada obstáculo hay una lección divina. Fortalecido, Elías recorrió 40 días y 40 noches hasta alcanzar el monte Horeb, donde experimentó una manifestación inusual de Dios. No fue en el estruendo del viento, ni en la fuerza del terremoto, o en el ardor del fuego, sino en un susurro suave. Este susurro, apenas audible, fue la voz de Dios, recordándole que la verdadera fuerza no reside en el poder evidente, sino en la quietud y en la fe silenciosa. Con este encuentro, Elías fue comisionado para ungir nuevos líderes y preparar el camino para un futuro cambio en Israel, revelando que, a pesar de las adversidades, el plan divino continúa. La culminación de la vida terrenal de Elías llegó en un acto tan misterioso como glorioso. Mientras caminaba junto a su discípulo Eliseo, un carro de fuego, tirado por caballos celestiales, descendió repentinamente y lo llevó al cielo en 1900, un torbellino. Este momento, descrito con asombro en las Escrituras, simboliza la trascendencia del profeta, quien no experimentó la muerte de la manera común, sino que fue trasladado directamente a la presencia de Dios. La partida de Elías dejó un legado imborrable en la historia de la fe, marcando el inicio de una nueva era profética a través de Eliseo, quien continuó su misión con la misma determinación y convicción. La vida y obra de Elías nos invitan a reflexionar sobre el papel de la fe en tiempos de crisis, la importancia de confiar en la providencia divina y el poder transformador de la oración. Su historia es un llamado a la valentía y a la perseverancia, a no rendirse ante la adversidad y a buscar siempre la guía de Dios, incluso cuando todo parece perdido. Elías es un recordatorio de que, en medio del caos y la oscuridad, hay una luz que nunca se apaga, una fuerza que nos sostiene y nos impulsa hacia un futuro de esperanza. Ahora, más allá de lo que nos enseñan los relatos tradicionales, surge la pregunta de cómo aplicar estas lecciones en nuestra vida cotidiana. ¿Qué podemos aprender del viaje de Elías y de su relación con Dios? Primero, que la fe no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de mantenernos firmes, incluso en los momentos más difíciles. La paz que Elías experimentó en el silencio del desierto y en la fuerza del susurro divino nos muestra que la verdadera conexión con Dios se encuentra en la humildad y en la entrega total. Segundo, que cada desafío, cada prueba y cada fracaso son parte del proceso de crecimiento espiritual. La multiplicación de la harina y el aceite en Sarepta es un testimonio de que cuando confiamos en Dios y obedecemos sus mandatos, los recursos necesarios para superar la adversidad se multiplican, incluso en las circunstancias más desesperadas. Además, la experiencia de Elías nos enseña que la transformación interior es la clave para abrir las puertas del milagro. No basta con declarar la fe, sino que debemos vivirla en cada acción, en cada decisión, y permitir que la luz de Dios brille a través de nosotros para iluminar a quienes nos rodean. El encuentro de Elías con la viuda y su hijo nos muestra que la misericordia divina actúa de maneras misteriosas y que, a veces, el dolor es el precursor de una renovación espiritual que trae consigo sanación y esperanza. El legado de Elías se extiende más allá de su época. Su influencia se siente en la manera en que los profetas posteriores hablaron del regreso de la justicia divina,
y en cómo los líderes espirituales han interpretado el llamado a la conversión. Hoy, en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, su historia nos ofrece una inspiración eterna. La promesa de que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre habrá un amanecer guiado por la fe y la obediencia a Dios. Si algo podemos extraer del viaje de Elías, es que la verdadera fortaleza se forja en la adversidad y que la presencia de Dios se manifiesta de formas inesperadas. Su vida es un testimonio de que la fe, la oración y la acción decidida pueden cambiar el curso de la historia y que, en medio de las tormentas, hay una voz que nos llama a levantar la cabeza y a seguir adelante. Elías nos enseña que, para alcanzar la victoria, debemos estar dispuestos a confiar en lo invisible, a escuchar el susurro del viento y a actuar con la convicción de que el plan divino está en marcha. Ahora te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a dejar que la historia de Elías transforme tu visión del mundo? ¿Reconoces en tu interior la fuerza para enfrentar los desafíos y para convertir la adversidad en un impulso hacia la luz? La vida de este profeta no es solo una narración antigua, sino una guía para cada uno de nosotros, un llamado a vivir con pasión, a ser portadores de esperanza y a confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios siempre prevalecerá. Si este mensaje ha tocado tu alma, si sientes que en tu vida resuena el eco de la fe de Elías, te invito a dejar un comentario, a compartir esta historia y a suscribirte a este canal. Juntos podemos seguir descubriendo los misterios que han marcado la historia de la humanidad y que nos impulsan a vivir con un propósito mayor. Recuerda, la fe es un camino de perseverancia y cada paso que damos, cada obstáculo superado, nos acerca un poco más a la realización del plan divino. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento espiritual. Que la historia de Elías inspire en ti la determinación de confiar en el poder transformador de Dios y que su legado te impulse a ser un faro de luz en un mundo que tanto necesita esperanza. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los secretos y las enseñanzas que la historia sagrada nos ha dejado para iluminar nuestro camino. Hasta pronto. Y que la paz del Señor te acompañe siempre.